Continuamos, señores, en Metadata. Nos vamos a ocupar de un tema muy difícil que tiene que ver con una nena de 11 años que quedó embarazada producto de una violación. Usted me dice o me dirá, pero ya dio esa noticia. Sí, hace un poco tiempo, una semana, ocurrió en Salta. Ahora la noticia es nueva, o sea, por eso valga la redundancia, es una noticia nueva. Porque ha ocurrido el mismo episodio, pero en Mendoza. La información dice que la nena decidió, estaba encomillado, decidió ser madre en la provincia de Cuyana. Ustedes saben bien, hay que recordar esto. El aborto en la Argentina es un delito, pero tiene excepciones. Entre las excepciones, son varias excepciones, no las voy a mencionar todas, están en el Código Penal, que es una ley. Entre las excepciones está cuando la interrupción del embarazo se produce a causa de una violación. Violación hay, son muchos supuestos los que hay que entender para llegar a algún puerto. Violación hay cuando se tienen relaciones sexuales con una menor de 12 años. Aunque diga que sí, la menor de 12 años, porque su consentimiento, por una cuestión evolutiva natural, su personalidad se está desarrollando, etcétera, etcétera, la ley no lo considera válido. Entonces, cuando se dice por allí, ha habido una relación sexual con una nena de 12 u 11 años, o 10, de lo que se está hablando es de una violación, generalmente cometida por algún allegado a la familia. Últimamente, los allegados a la familia suelen ser las parejas de sus madres. Y últimamente también hemos visto cómo sus madres también quedan involucradas en este grave perjuicio que se le provoca a la criatura. Porque mantener relaciones sexuales es un acto prematuro, excesivo y siempre perverso a esa edad. Me permiten esta introducción para presentar a su vez, a ver si podemos cambiar ideas, o mejor dicho, escucharla, sobre todo escucharla. No vamos a cambiar ninguna idea, porque la experta es ella. Mabel Bianco, gracias por estar acá, es presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Gracias. No, gracias a ustedes, y sí, es otro caso, y ya los tenemos tan seguidos que prácticamente es algo que a uno le preocupa. Antes teníamos también, hace poco tiempo, muchos de estos casos, pero a veces no todos llegaban a que los conocieran. A conocimiento público, sí. Y esto es bueno que se conozca para entender el problema y por dónde pasa, ¿no? Es evidente que esto es una violación, como usted decía muy bien. No podemos, en las menores de 13 años, no se acepta el consentimiento, porque es una situación en la cual se entiende que la niña todavía no ha madurado suficiente intelectual y psicológicamente para poder dar dar un consentimiento. La otra cosa que sabemos también es esto de que son personas de la familia, que en general suelen ser los nuevos compañeros de la mamá, que aprovechan instancias en las cuales la niña queda sola para poder abusar de ella, que las niñas no se animan a decirlo. Y ahí viene también otra cosa que se ve en estos casos, que es como el abusador en general la envuelve, digamos, a la niña en como que esto es un secreto entre ellos, que no lo debe de decir, y bueno, y eso es lo que mantiene, porque también la seduce de alguna forma, no como lo haría tal vez con una mujer más grande, pero sí en, bueno, entrarle caramelos, en ser más comprensivo, en si la mamá la reta, él perdonarla, interferir, decir no, pero bueno, todas esas maniobras, digamos, decimos maniobras porque son formas de, bueno, ponerse bien con la niña como para poder desarrollar esto, empezar a abusarla y que la niña no diga nada, hasta que aparecen los embarazos. Lo que pasa es que a veces sí las madres empiezan a tener idea, y ahí viene el problema, que hay dos reacciones, o más de una, pero bueno, las podemos decir. Hay algunas veces que las madres
la verdad es que consienten como para que ese compañero no la deje, y no porque no quiera la hija muchas veces, sino porque a lo mejor es el único sostén que tienen económico, que no ve otra salida, y que entonces, bueno, hace pensando que esto se va a solucionar de alguna forma. Yo quiero decir esto porque es algo que vemos, la situación económica y de necesidad en que viven muchas de estas familias lleva a que haya estos tipos de malos entendidos, digamos, ¿no? Pero nos lleva un poquito nuevamente al tema del autoritarismo patriarcal. Sí, siempre. Nos lleva de vuelta por ahí, porque si el sostén económico nuevamente en estas comunidades que no son de poder adquisitivo importante, no son de clase social alta, ni nada por el estilo, lo cual no significa que no haya también allí, exacto. Atención, hago un paréntesis. Pero bueno, estamos hablando de mujeres que tienen a su pareja como sostén económico. Nos remite nuevamente a esta cuestión del patriarcado, la sociedad machista, etcétera, etcétera. Pero, y sobre todo a cómo la consecuencia más inmediata de esto es la dependencia de las mujeres de los ingresos económicos, la falta de ingresos propios que ellas tienen y de su capacidad de tener ingresos. Y así es como vemos muchas mujeres que van pasando de un compañero a otro, van juntando hijos al final, pobrecitas, y ninguno las mantiene, ni alcanza para mantenerlas. Entonces, esta es una situación complicada. Ahora, en este caso, la niña, la verdad que es la que queda en el mayor problema. ¿Por qué? Porque va a pedir un aborto, una interrupción del embarazo. Según nuestro Código Penal, como usted decía al principio, esto estaría perfectamente aplicable, y sin embargo no se lo dan, porque muchas veces en las provincias, y ese es uno de los problemas que tenemos, no han ratificado o no han adoptado el protocolo que ha elaborado el Ministerio de Salud de la Nación, y que por otro lado es el que, según el fallo de la Corte Suprema FAL del año 2012, es el que correspondería. La Corte no le puede decir a los poderes ejecutivos, ni nacional ni provincial, no le puede dar órdenes. Entonces les sugiere que aprueben un protocolo, que usen un protocolo, y da los lineamientos, y corresponde exactamente con el que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación. Pero no todas las provincias. Ahí está el tema, eso es lo que le quería preguntar. No todas las provincias que no. Es no por una cuestión cultural, son demasiado conservadoras, son demasiado religiosas, no, son religiosas. Bueno, es una mezcla. Porque en definitiva, a esta niña hay que ayudarla. Bueno, mire, es lo que nos pasó. Nosotros hasta antes de la semana pasada, digamos, hasta el jueves o miércoles, teníamos una situación que decíamos, hay 9 provincias en las cuales se sigue el protocolo. La última que se incorporó, que es la provincia de Entre Ríos, se hizo por una acción legal que interpuso una persona a raíz de los dichos del ministro de Salud hace varios años, cuando una nena de 10 años queda embarazada y el ministro de Salud dice, la naturaleza es sabia, si se pudo quedar embarazada para poder ser madre. Obviamente la acción legal hizo que la Corte de la provincia le dijera no señor, y entonces en la provincia se empieza a aplicar. Pero después hay 7 provincias que no dicen nada, no saben o contesto, no dicen nada. Y hay 8 provincias que hacen, bueno, piden más requisitos, unos piden que el permiso, que la denuncia, que vayan con fulano, que hagan esto. Y es lo que pasaba en Salta. En Salta, el protocolo que había aprobado el gobernador Urtubey era un protocolo que decía solamente hasta las 12 semanas. La chiquita de hace, que tuvimos el caso antes del 25 de mayo, fue una nena también en la misma situación, muy similar a esta, también de 11 años, que queda embarazada, que la mamá pide, que era su compañero el que la embarazó, concurren al hospital por dolores de panza, no se dio cuenta la mamá, es raro, pero parece que no. Bueno, cuando se entera, la mamá pide la interrupción, la nena también, y le dicen no, porque no se puede, porque el protocolo que tenemos es este. Ya había superado las 12 semanas.
Sí, estábamos en la semana 19. Por desconocimiento, por lo que no sé por qué razón. Claro, porque una nena que le 12 crece a el 19 abdomen, semanas, bueno, claro. era 19 semanas. Pero bueno, la madre no se da cuenta, la niña ni sabe. Bueno, la niña dice que sí, que entonces que era que le había estado abusando el padrastro. Y entonces, ante el clamor que surgió, porque la verdad es que estamos ya muy desesperadas frente a estas situaciones, el gobernador Urtubey rápidamente cambió y adoptó el protocolo. Y Alivió. reconoció su error. Reconoció que ese protocolo que había aprobado no permitía a esta niña y que por eso, un día antes, porque todo es muy seguidito aquí, entonces el día anterior o horas, aparece un grupo que va a visitar a la niña creo que es del Consejo del Menor, de la Secretaría del Menor de la provincia, y que dice que habían ido a visitar a la nena y a la mamá al hospital y que habían decidido, como usted dijo, entre comillas, que no querían interrumpir, que seguían el embarazo. En estos casos, ¿qué es lo que hemos visto? Que en general se les ofrece apoyo económico, vivienda. En estos casos de gran pobreza, la persona, la verdad es que se sienten ahí presionados. Entonces dijimos, bueno, pasa nuevamente y después ya sabemos lo que pasa. Cuando nace el niño, al final lo único que se le da es el subsidio y nada más, Y que se eso no acabó. alcanza para nada. Bueno, rápidamente Urtubey reaccionó. En este caso no tenemos esa información. En este caso nuevamente aparece que decide la niña. En este caso de Mendoza, sí. En este caso de Mendoza, pero también nos preocupa porque es una provincia en la cual justamente se está discutiendo si se aprueba o no el protocolo, cae esto y es evidente que es urgente. Por eso, cuando estamos hablando de esto, yo creo que aquí hay malos extendidos, porque cuando hablamos, esto viene en este momento que estamos discutiendo la legalización del aborto. Sí. Y lo que hay que entender es que aquí nadie estamos a favor del aborto. Lo que estamos es a favor de que no pasen estos casos, de que si esta niña o la obligamos a los 11 años, esta nena, si sigue este embarazo, va a tener que tener una cesárea. No puede tenerlo por parte natural porque no tiene bien conformada la pelvis, puede ser un desastre para ella y para el chico. Entonces le tiene que hacer una cesárea y va a tener que asumir un rol de madre en un momento en que ni está preparada, ni tiene condiciones, ni nada. Entonces, estas condiciones son las que nos llevan a decir por qué tenemos que obligar a las mujeres o a las niñas a esto en situaciones en las cuales realmente creo que todos estamos de acuerdo que en una violación no es que no desee ese hijo, es que se le ha impuesto. Y en esa niña va a ver, en ese niño que nazca, que va a ser una niña con un niño, digamos, va a ver a la cara del abusador. Y por eso es que algunas se vuelven locas, digámoslo, de la desesperación. Sí, tienen problemas psiquiátricos. Claro, porque es recordar y sentir en ese niño todo el tiempo ese problema de revivir la violación. Entonces, yo creo que tenemos que entender esto, tenemos que entender de que nadie va a obligar, porque si hay niñas, si hay familias que quieren seguir teniendo ese niño perfecto, pero que no obliguemos y que no pongamos en esta situación. Claro, y menos que lo llevemos a una manipulación. A una manipulación, porque siempre aparecen grupos de personas que, bueno, vamos a ver cómo está la nena y resulta que de ahí surgen situaciones. O que después la van a dar en adopción, que esa también. Pero también sepamos que la adopción en estos casos, primero, la niña no es de palo, la niña va a tener un vínculo ahí. Un vínculo con la y entonces después se va a sentir, no necesariamente, nadie la acompaña psicológicamente, nadie le hace ningún tipo de apoyo. Entonces, bueno, también es como decir, bueno, tenemos una incubadora y cuando salga no importa porque hay alguien que se ocupa. No, las personas no somos incubadoras. Ha habido casos de chicas de 10 y 11 años, en los cuales me hizo acordar usted a propósito de ese ministro que dijo, la naturaleza es sabia, qué sé yo. Los propios médicos dijeron que debía interrumpirse el embarazo porque por su contextura física, su desarrollo, la cesárea la mataba.
Sí. hasta la cesárea la podía... Y tiene más riesgos. Además que Tiene son más riesgos, chicos pues, que obviamente. tienen muchas posibilidades de nacer con malformaciones, porque la madre tampoco está madura. Está bien, a veces en lo sabio está que la naturaleza hace que ya ese niño no llegue a término. Pero tenemos que esperar Pero a hay que eso. esperar a eso, claro. Es realmente... Y por eso el relator de la tortura ha dicho que esto es una tortura y que les pedimos a mujeres y niñas que se sometan a torturas y que esto realmente... Yo espero que se pueda entender y que se pueda, que para esta legislación y para aprobación de este protocolo no estamos obligando a nadie, pero no obligamos por omisión, que es lo que estamos haciendo ahora. Está clarísimo. Mabel Bianco, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes y pobrecita, espero que que le pueda solucionar el problema a esta niña. Y ojalá el gobernador tome conciencia de esto y haga lo mismo que hizo Urtubey. Esperamos. Bien, señores, hacemos una pausa, ya volvemos con más metadatos.